Dar una definición de probabilidad es difícil. La probabilidad intenta controlar sucesos o experimentos que se llaman aleatorios, es decir, son unos experimentos de los cuales tú no sabes cuál va a ser el resultado a pesar de que los hagas en las mismas condiciones una y otra vez. Por ejemplo, tirar una moneda, tirar un dado, o incluso en una población enorme sacar un individuo y saber qué estatura va a tener. En general, como es tan difícil dar una definición de probabilidad, porque no es algo concreto y tangible, se utiliza la definición de probabilidad de manera axiomática con unos axiomas que se llaman los axiomas de Kolmogorov. Para nosotros, la probabilidad se va a calcular de diferentes maneras dependiendo de varias cosas. Si, por ejemplo, nos dan un enunciado, vamos a poder calcular la probabilidad de un suceso. Un suceso es uno de los eventos que puede ocurrir dentro de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si es tirar una moneda, para mí un suceso sería cara. Hay sucesos simples y sucesos compuestos. Por ejemplo, si estás tirando caras y tiras como 20 veces la moneda, te interesa saber el número de caras que han salido en esas 20 veces que has tirado la moneda. El número de veces que ha salido la moneda en 20 tiradas sería un suceso compuesto. Sin embargo, que salga cara al tirar una moneda sería un suceso simple. Bueno, un suceso es un evento del cual nos interesa saber qué probabilidad tiene. Y hemos realizado diferentes experimentos en las mismas condiciones y nos han ocurrido un montón de cosas, un montón de eventos que no son solo A, y hemos contado el número de eventos diferentes que ocurren en ese experimento son N. Entonces, la probabilidad de un suceso va a ser el número de sucesos totales que pueden ocurrir. Por ejemplo, tirar una moneda, pues tendría 2 sucesos, cara o cruz, y el número de veces que ocurre ese suceso. Otra manera de verlo, que es lo que vamos a repetir a lo largo de todo lo que veamos de probabilidad, es la famosa frase de casos favorables partido de casos posibles. Y los axiomas de Kolmogorov te dicen algunas de las condiciones que hacen única a la probabilidad. Por ejemplo, que la probabilidad de un suceso siempre va a ser mayor o igual que 0 y que va a ser 0 si solamente si ese es el conjunto de vacío, es decir, el conjunto donde no ocurre nada. Que la probabilidad de S siempre va a ser menor o igual que 1 y va a ser 1 cuando tienes que ocurren todos los sucesos posibles en ese experimento. Es decir, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. La otra cosa que nos dice Kolmogorov, este sería el axioma 1, es que si tú tienes la unión de 2 sucesos, por ejemplo, imaginaros que queréis tirar un dado y que estás interesado en saber si sale un 1 o sale un 6. Entonces el suceso A sería que salga un 1, el suceso B sería que salga 6 y la unión es que salga un 1 o un 6. No es siempre la probabilidad de A más la probabilidad de B, sino que hay que considerar
que la intersección se tiene que restar cuando esos dos sucesos no son disjuntos. Ya hablaremos más de qué significa disjuntos o compatibles, etc. Bueno, y la tercera propiedad es que si tú tienes un suceso con una probabilidad P, el suceso contrario va a tener, que se llama suceso contrario con un C ahí de contrario, es igual a 1 menos P. Con esa definición un poco rara que os acabo de dar, es cómo se define la probabilidad en los libros. Lo que pasa es que los experimentos pueden tener o pueden ser de muchas maneras, ¿no? Pueden ser cosas que tú puedes contar, como por ejemplo el número que aparece en las caras de un dado, o puede ser un intervalo, como puede ser las alturas de los seres humanos, que pueden variar de 0, con un intervalo abierto, hasta, voy a poner 3 metros, intervalo abierto, aunque no se ha conocido a nadie de 3 metros. Entonces cualquier altura en ese intervalo podría ocurrir. Lo más difícil de la probabilidad es definir quién quieres que sea tu suceso cuando te dan un enunciado de un problema. Entonces, yo os aconsejo que si no se os ocurre cuál puede ser el suceso con una letra o cómo definirlo bien, lo escribáis todo como una frase y pongáis la probabilidad de la frase igual a algo. Bueno. Me gustaría, ya sé que esto lo he explicado muy deprisa, pero me gustaría pasar a la definición de variable aleatoria. Una variable aleatoria nos sirve para traducir los sucesos que pueden ocurrir en un experimento aleatorio a números. Entonces, por ejemplo, si vosotros tenéis que el espacio muestral, que es lo que os he dicho, que son como todos los posibles casos que pueden ocurrir en la tirada, por ejemplo, de un dado, tú tendrías que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si yo estoy interesada en utilizar números en vez de estas letras que he visto aquí, puedo, por ejemplo, definir una variable aleatoria que cuente si el número, por ejemplo, que sale es par o si el número que sale es impar. Para ello diríamos que la variable aleatoria obtiene el valor 1 si la cara del dado que sale es par y sería 0 si la cara del dado es impar. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de que x fuera igual a 0, era simplemente ver casos posibles y casos favorables. Entonces, los casos posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ocurrir 6 cosas en el experimento aleatorio. Y los casos favorables serían o bien que saliera un 1, o bien que saliera un 3, o bien que saliera un 5, y no hay más. Es decir, hay 3 casos favorables. Así que la probabilidad sería un medio. Y hemos reducido un problema bastante largo, porque tendríamos que haber puesto entre paréntesis que salga un 1,
que salga un 3 o que salga un 5 y lo he resumido a que x es igual a 0. Nos sirven para eso. Para transformar estos espacios en más fáciles de tratar con números, ¿no? Yo estoy interesada en particular en un tipo de problemas que ocurren donde tienes una variable aleatoria del tipo que he puesto a continuación, donde esa variable aleatoria solamente tiene dos posibilidades de ser. Por ejemplo, vamos a llamar a una de las posibilidades éxito y a la otra fracaso. Entonces, sería un 1 si éxito y un 0 si fracaso. En este caso, podríamos haber dicho, en el ejemplo anterior, que el éxito sería tener una cara par y que el fracaso sería tener una cara impar. Bueno, solo hay dos cosas que pueden ocurrir en el experimento aleatorio que tú quieres. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería un espacio muestral que fuera tirar una moneda. ¿Por qué? Porque solamente tienes cara o cruz. Otro ejemplo sería, estás en una fábrica de bombillas y quieres ver si son defectuosas o funcionan bien. Entonces, son unas variables simples, muy sencillas, y vamos a definir otra variable asociada a ella, que es el número de veces que obtienes éxito o fracaso. Si queréis, le cambio a esta el nombre y le pongo una B, porque este tipo de experimentos donde solo pueden ocurrir dos cosas se llaman experimentos de Bernoulli, y voy a definir X como el número de éxitos que obtienes en n repeticiones de un experimento. Por ejemplo, tirar una moneda. Ese es tu experimento. Los sucesos que pueden ocurrir es cara y cruz. Estos son sucesos simples. Ahora voy a suponer que voy a tirar la moneda repetidamente. Claro, aquí lo de tirar una moneda 5 veces me puede dar muchas opciones de ocurrencia, ¿no? Pueden salir todas cruces. Pueden salir todas cruces menos una cara. Luego pueden salir todas cruces menos una cara colocada en otro lugar, ¿verdad? También puede pasar que la cara esté justo en el medio y no donde la he colocado, o que la cara esté ahí, o que la cara esté ahí. ¿Y qué pasa si tengo dos caras? Pues más posibilidades, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues pueden estar esas dos caras juntas, pueden estar separadas por una cruz,
que no la quería poner ahí. A ver, que me estoy confundiendo, que estaba aquí. ¿No? Se puede mover un poquito más. Puede quedarse ahí. Y puedo seguir con 3 caras, puedo colocar esta también en otras partes. Como ves, hay muchísimos. Aquí hay muchísimos, ¿verdad? Sucesos distintos. Y he tirado 5 veces las monedas, con lo cual lo de la fórmula que os he puesto anteriormente de decir, imaginaros que yo quiero construir la variable aleatoria que diga número de caras, que son mis éxitos, en 5 tiradas de dado. Si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a 1, tendré que poner el número de todos estos sucesos, ¿verdad? Y luego tendré que ver todas las posibles situaciones donde aparece una cara, como he visto aquí, pues la vas cambiando de lugar, ¿no? Entonces los casos favorables en este caso serían fáciles de contar, que serían 1, 2, 3, 4, 5 casos. Pero los casos posibles pues son muchos, ¿verdad? Sin embargo, es un experimento aleatorio súper fácil, donde el éxito, por ejemplo, es sacar cara. Y están estudiados porque están estudiados y no hay que hacer las cuentas así, que son tremendas. Este tipo de variables aleatorias se dicen que llevan una distribución, se rigen binomial, una distribución binomial de probabilidad P y n repeticiones. En mi caso, la probabilidad P sería 1/2, porque o bien sale cara o bien sale cruz. Es decir, consideramos la probabilidad del experimento de Bernoulli, la del principio de todo. No esta que os estoy diciendo, que para calcularla tendríamos que hacer un montón de cosas. Y n pues es el número de veces que se repite el experimento. Bueno, pues entonces, ya que sabemos lo que es, esto se escribe como la binomial de NP. Tiene que haber una formulita, ¿no? Bueno, pues es simplemente que la probabilidad de que x sea igual a k es igual a n sobre k, ya explicaré ahora mismo qué significa esto, por p elevado a k por 1 menos p n menos k. Bueno, para ver qué significa esto, que es un número combinatorio, tenéis que saber lo que es el factorial de un número. De hecho, esto indica el número de combinaciones donde hay k éxitos en n experimentos. Entonces se define un factorial de un número como el producto de ese número por todos los factores más pequeños que él. Es un número bastante grande. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si lo ponéis en la calculadora os da
120. En general es n, n-1, n-2, hasta que llegas al 1. Entonces n sobre k se define con el factorial de n partido de n menos k factorial por k factorial. Por ejemplo, si quiero calcular el número de caras, bueno, vamos a ver, si quiero calcular el número de combinaciones posibles de 3 caras en un experimento de lanzar 5 monedas, que sería el siguiente caso a este que he hecho aquí, ¿verdad? O 2, voy a poner 2, que era el que he dejado con puntos suspensivos, se calcularía de la siguiente manera. 5 factorial, 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Cogéis la calculadora y te queda 5 por 4 por 3 por 2 por 1 arriba. Abajo te queda 3 factorial y al ladito te queda 2. Te queda 3 por 2 por 2, 5 por 4 por 3 y por 2. Vais cancelando lo que podáis y te queda que son 10. Hay 10 combinaciones posibles en un experimento donde se tiran las monedas, la moneda al aire 5 veces, de que salgan 2 caras. Ya habíamos calculado algunas aquí, ¿verdad? Y nos habíamos cansado de aburrimiento. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que en mi experimento nos diera 2 caras, primero pondríamos 5 sobre 2, número de veces que se repite el experimento, dos es pues los éxitos que quiero, porque en este caso el éxito sería obtener cara, por un medio, que es la probabilidad de obtener cara, elevado a 2, que es el K, el número de caras que quiero, y aquí lo tenéis que multiplicar por un medio, que es probabilidad de cruz, el suceso contrario, elevado a 5 menos 2, que es 3. Y eso te queda 10 partido de 2 elevado a 5, que es un número que estoy calculando como sigue. Lo bueno es que estos ejercicios son súper mecánicos y podéis realizarlos sin el mayor esfuerzo. Ahora, algunas veces te preguntan cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que K. Es decir, de que obtengas K éxitos o menos. Como solo puedes tener un éxito, 2 éxitos, 3 éxitos o hasta K éxitos y no hay nada más, esto es simplemente como la unión de cosas
que son incompatibles entre sí, porque si tienes un éxito no tienes dos éxitos, ni tienes tres éxitos. Y se calcula simplemente como la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 hasta que llegas a la probabilidad de que x sea igual a k, aplicando la fórmula que os he dado para cada uno de ellos. Por ejemplo, imagínate que quieres saber cuál es la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual que 2 en el experimento que hemos realizado anteriormente con 5 veces de tirar la moneda. ¿No? Entonces, esto sería la probabilidad de que x fuera igual a 1 más la probabilidad de que x fuera igual a 2. Así que calcularía 5 sobre 1 por la probabilidad elevado a 1 por 1 menos p elevado a 5 menos 1 para la primera. Y para la segunda obtendríamos justo la fórmula que he puesto anteriormente. 5 sobre 2, que ya lo hemos calculado. Cinco sobre 1 yo sé que es 5, me lo sé. Ahora os cuento por qué. Aquí tendríamos un medio, aquí tendríamos un medio elevado a 4 más el 5 sobre 2 que he calculado, y aquí tendríamos un 2 a la 5, que también lo hemos calculado. Y lo calcularía y se os daría un número. También podéis calcular la probabilidad de que tengas aquí A menor o igual que X menor o igual que B, porque lo que harías es empezar en A, seguirías con A más 1 hasta llegar a B, calculando cada uno de ellos como os he indicado. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a k es igual a n sobre k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k. Lo otro que tenéis que recordar es que a veces os piden el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado del experimento? En el valor esperado de un experimento como el que hemos hecho antes, donde tengas el número de caras, pues te tiene que dar un número que represente el número de caras que se espera. Es como una media ponderada, ¿no? Entonces, esta media ponderada en este tipo de distribuciones se calcula directamente, no voy a dar muchos detalles, pero sí que me gustaría que lo recordarais, como NP, y se representa con mu, que ya lo veremos en la normal también. Luego la varianza, que es una medida de centralización, esto es el valor esperado. También es muy fácil de calcular en esta distribución. Y se me acaba de olvidar, así que me vais a dar unos segundos hasta que la encuentre. Pero creo que también es NP, no me acuerdo. O NP por Q, o 1 menos P. Es
NP por Q, sí. Se pone al cuadrado y es NP por Q o 1 menos P. Por tradición, a 1 menos P se le suele llamar Q. Entonces voy a haceros un ejemplo. Una medida de centralización te indica cuánto de lejos estás del valor esperado, para que lo entendáis un poquito. Es decir, si tú esperas, por ejemplo, que la clase tenga una media de 5, aquí con la varianza lo que te van a indicar es si ese 5 es real, porque si tú tienes una varianza muy grande significa que tienes notas como un 3, un 10, un 2, un 8, que se balancean para obtener el 5. Sin embargo, si estás lejos de esa media en la clase y se balancea, pues porque al hacer la media te da. Sin embargo, si tú tienes 4, 6, luego tiene por aquí que ha sacado un 4,5 y aquí ha sacado un 7, un 5,5, la varianza va a ser muy pequeña porque estás cerquita de la media. La clase sí que se queda representada con esa media porque sus notas no varían mucho. Pero a efectos prácticos vosotros no necesitáis entender esto, excepto que aparecen ese mu y ese sigma en esta distribución y en la distribución normal, que es una distribución continua de la que hablaré en otro vídeo. Tengo aquí algunos ejercicios para que podamos hacer juntos. Fijaros este. Sí, ahora voy, Gauss. Fijaros en este. Tengo una bola blanca, una bola roja, una bola verde. Y se extraen 2 al azar. Luego se reemplazan. Es decir, la pregunta es: sea X número de bolas extraídas. Voy a escribir que sea X número de bolas verdes extraídas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ser la probabilidad de X, solo puede ocurrir. O sea, en este caso puede ocurrir que salga verde o que no salga verde, ¿no? Ese es el experimento de Bernoulli. La probabilidad, pues que pueden salir 1 o 0. La probabilidad de que salga una bola verde, es decir, de que tengas éxito, son los casos posibles, que son 3, que salga blanca, que salga roja y que salga verde, son 3 cosas que pueden ocurrir sobre 1. Sin embargo, en este caso, la probabilidad de que no salga verde es 2/3. Entonces vamos a repetir este experimento ...20 veces. Y vamos a definir una nueva variable aleatoria que sea número de bolas verdes que extraemos de las 20 repeticiones del experimento. Es decir, tú coges la bola verde o la bola roja, la bola blanca, aleatoriamente, y la vuelves a meter
las mueves y vuelves a repetir el experimento así 20 veces. Entonces, como solo hay dos cosas que pueden ocurrir, el éxito que salga verde o el fracaso que no salga, esto sigue una distribución binomial de 20 repeticiones y de probabilidad 1/3, porque se pone aquí la probabilidad del éxito. Entonces alguien viene y te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual, X gorro la voy a llamar, que 5 y 8? Es decir, que saques entre 5 y 8 bolas verdes en repetir este experimento. Pues sería la probabilidad de que X gorro fuera igual a 5, más la probabilidad de que X gorro fuera igual a 6, más la probabilidad de que X gorro fuera igual a 7, más la probabilidad de que X gorro fuera igual a 8. Fijaros que si aquí me hubiera puesto un menor estricto, tendría que haber comenzado en el 6. Pero eso ya es sentido común. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es poner la fórmula. Esto sería 20 sobre 5, o 20 cogidas de 5 en 5, por 1/3 elevado a 5, que indica que la bola verde ha salido 5 veces, por 2/3, que es que no ha salido 20 menos 5, más 20 sobre 6, 1/3, 6, por 2/3, 20 menos 6, más 20 sobre 7, por 1/3, 7 por 2/3, 20 menos 7, y por último 20 sobre 8 por 1/3, 8, 2/3, 20 menos 8. Al final nos queda 20 factorial partido de 20 menos 5 factorial por 5 factorial. Ahora os voy a enseñar un truco de cómo realizar esto de manera fácil. Elevando el 1 a 5 y el 3 a 5, y elevando el 3 a 20 menos 5, me queda un poco reducido decir que aquí siempre va a estar el 3 elevado a 20, y arriba vamos a tener 2 elevado a 15, más 20 factorial, 20 menos 6 factorial por 6 factorial, por, de la misma manera tendríamos 2, 14 partido de 3, 20, más 20 menos 7, 7 factorial, 20 por 2 elevado a, esto sería 13 partido de 3, 20, más, aquí sería 3, 20, y aquí sería 12. Entonces, fijaros, en general, calcular estos números no es tan tedioso como parece. ¿Por qué? Porque si os fijáis, 20 factorial es 20 por 19 por 18 por 16
hasta que llegas al 15 factorial que tienes abajo. Y entonces el 15 este se cancela con el de abajo y vas reduciendo un montón las cuentas. Ahora 5 factorial es 5 por 4, que es 20, por 3 por 2 y por 1, ¿no? Entonces, este ya se te va a cancelar con este se te va a cancelar con este, y bueno, has reducido la cuenta un poquito, porque ahora tendrías que hacer 19 por 18 por 16 en la calculadora, partido por 6, que es mucho más fácil que realizar la cuenta si hacemos todos los factoriales. El 18 se puede dividir y te quedaría 3 por 19 y por 16. Podéis repetir el proceso con ese 20 factorial sobre 14 y 6. ¿Qué te quedaría? 20 por 19 por 18 por 17 por 16 por 15 y por 14 factorial, y ahí pues el 14 se te va por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. 14 se va, 5 por 3 se va. Podéis incluso reducirlo más, pero si no, pues lo calculáis en la calculadora así. Y vais reduciendo y vas calculando esta suma. Por ejemplo, el valor esperado de bolas verdes en 20 repeticiones del experimento serían el valor que se supone esperado, se escribe así, n por p. Entonces tienes 20 repeticiones del experimento por 1/3. Y 20 por 1/3 es 6,6. Se supone que de media te van a salir 6,6 bolas. Y la varianza, que se escribe sigma al cuadrado o Vx, es n por p por q, que es 20 por 1/3 y por 2/3, que es 40/9. Supongo que esto es 9 por 4, 36. Pues sí, 4,4. Os voy a poner algunos ejercicios para resolver. Y la única cosa que quiero añadir es que en estos ejercicios, que hay muchos en lavado, a veces te aparece la probabilidad como un porcentaje. Te dicen el 60% de algo. Cuando os aparece la probabilidad con un porcentaje, esto significa que tiene 60 sobre 100 o 0,6. Y ese es el valor de la probabilidad que tenéis que coger. Voy a finalizar el vídeo y voy a poneros aquí algunos ejercicios que podéis realizar y me podéis preguntar dudas.